Trudecam. Voy a excusar a la presidenta, que es la que debería estar aquí, como bien ha dicho. Ella es el gerente, ella vendrá luego en la clausura, y lo único que quiero deciros es que aquí tenéis vuestra casa, no solamente hoy, sino para la vez que queráis, y que la apuesta por nuevas tecnologías es una necesidad obligatoria, como el que sabe leer, como el que sabe escribir, para el futuro. Entonces, desde el Trudecam siempre hemos apoyado y estamos en ello, no solamente que hayamos apoyado, sino que estamos continuamente trabajando con nuevas tecnologías. En el mundo rural, las nuevas tecnologías todavía nos ayudan a estar más cerca y más en colaboración y cooperación con nuestros grupos y con los grandes ciudades. Entonces, yo creo que vivir en el mundo rural hoy en día con las nuevas tecnologías es como estar dentro de fuera del mundo rural o las ventajas del mundo rural. Solamente quiero volver a insistir en que bienvenido y después la presidenta a las 9 de la mañana pues os comentará algo más. Muchas gracias. Bueno, pues también buenos días a todos. Aquí he preguntado más o menos antes de entrar a la sala de ver un poco los participantes de la jornada de hoy. Hay caras conocidas para mí, como por ejemplo el cronista de Guarromán, que también además va a ser ponente, no sé qué hay, que va a dar cuerpo a la sesión de trabajo que hoy de alguna forma pues, se ha convocado aquí. La verdad que también en ese trabajo iba a estar al final de ella, y yo que somos el delegado de innovación, el que representa a la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que al fin y al cabo impulsa con su recurso económico y por recurso también político el proyecto que hoy nos reúne aquí a todos, incluyendo a la Reina, y no va a poder estar nosotros en ahora ese premio del año pasado que iba a entregar para tener presencia institucional de la delegación no va a pasar así. Así que igual que el recurso por mi parte, para que sepáis que no va a estar aquí el delegado provincial. Decía Raquel y decía Paco que bueno, de alguna forma desde el ayuntamiento también nos sumamos, desde la Asociación de Desarrollo nos sumamos a estas nuevas tecnologías. Cada vez más la sociedad, nuestra sociedad, la que conformamos todos, pues estamos demandando, utilizando y beneficiando también de todo aquello. Creo que hoy en día a nadie se nos escapa, bueno, nadie deja de utilizar ese recurso tan importante que empezamos con la Wikipedia, pues continuaremos con la Wikanda, con cada una de las secciones provinciales que tiene. Y entiendo perfectamente que lo que pretende la Junta de Andalucía es poner este recurso, darlo a conocer y que todos, de una forma o de otra, seamos capaces de extender, como se suele hacer por las redes, el conocimiento de lo que hay, también esas aportaciones que hacen que esto sea verdaderamente un recurso pues, lo suficientemente rico para que sea aprovechado por todos. A mí también me ha servido para ahondar un poquito en esta plataforma mexicana y he estado viendo un poco lo que había colocado ya ahí de información cultural, histórico, económico, las fiestas que hay también en cada uno de los municipios y ver que hay en mi pueblo y en algunos de los pueblos. A eso es lo que se refería también Raquel, en lo que vamos a participar desde el Ayuntamiento de la Reina, ¿no? En dar a conocer lo que desde la localidad venimos haciendo. De la mayoría de los que estoy aquí es gente joven, soy usuario 100% de las nuevas tecnologías, como contáis, hay gente de mediana edad, como puede ser el gerente o el alcalde del municipio y algunos de los que estéis aquí, que también entendemos perfectamente que el recurso es una utilidad, una herramienta muy útil para lo que cada uno hacemos de forma temporal o de forma profesional. Temporal me refiero a la parte política que hacemos algunos y profesional a que sería como nosotros. He visto como desde que se iniciaron los bacinfos, antes de ello hubo puntos de información en los puntos de información de internet que fue un poco la semilla que se sembró en cada uno de los municipios. He visto el recorrido que ha tenido este programa tan magnífico que hoy la mayoría de vosotros representáis aquí, que cómo ha ido creciendo y cómo ha ido dando por lo que se buscaba orientar el recursos de economía. Algunos de vosotros igual lo conocéis, pero si no, para el que no lo sepa, recuerdo perfectamente cómo nació todo
Diputación subvencionó con algunos terminales de ordenadores a los ayuntamientos, colocábamos en las dependencias que teníamos, eran muy malas, las dependencias que teníamos no tenían ni calidad a la hora de prestar un servicio público, y que como aquello se vio que podía morir si no se cambiaba a lo que se ha hecho hoy día, es poner un centro en condiciones, con sus recursos, con su mobiliario, con bastante equipamiento y con un personal cualificado, porque aquí ni siquiera se daba como hoy día, está abierto por la mañana y por las tardes, con un programa de trabajo que va atendiendo poco a poco a esas necesidades que va buscando los vecinos y vecinas de cada uno de nuestros pueblos, y además cómo se fue extendiendo también el proyecto a todos los municipios, en este caso de la provincia de Jaén. Hubo 3 fases, no recuerdo malamente, Villanueva estuvo hoy la segunda, y hoy día Guadalquivir forma parte, obviamente, de esos recursos públicos que tienen los ayuntamientos y la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación también. Creo que el recorrido que se ha hecho y los resultados que hemos obtenido todos, gracias a vosotros, los profesionales que mayoritariamente estáis aquí, creo que ha sido magnífico y que bueno, hoy pues, se suma ese proyecto que tiene inicio y no tiene fin, porque cada día se van sumando con más tareas, que creo que es un proyecto que está vivo, de lo que necesitamos todos, un proyecto que se va sumando una vez más, de la utilización de lubricantes, como lo he notado aquí, y que también vosotros colaboréis al crecimiento de esta herramienta andaluza, como todos nosotros que estamos aquí. Llanuda de la Reina, para el que no lo conozca, pues tiene también sus particularidades, tiene sus rincones para ver. Yo imagino que a vosotros pasa lo que a mí, claro que sitio que no voy a llegar porque me deja sorprendido, no hay ningún sitio mejor que otro, sino aquí hay sumando todos esos sitios que hay y bueno, beneficiándonos pues, simplemente de pasar por sitios, de conocerlos. Y como digo, Villanueva tiene 2 caras, como la campiña, que es más tradicional, que tiene su encanto cuando se reconoce, y también lo que es el Valle de Guadalquivir. Estamos justo en el índice de la campiña y el valle, y la sierra que está al fondo. No sé si algunos de aquí, los que estáis aquí, pues sois de un sitio o de otro, me refiero a estos 3, digamos, sitios que estoy comentándolo. Y si tenéis un rato de lugar a lo largo del día, pues hay un pequeño sitio que os recomendaría que visitarais, que es el centro del pueblo, por la parte de atrás de la iglesia, un parque que da justo al río. Llevamos más de 20 años tratando de recuperar esa zona con los recursos que poco a poco vamos teniendo, y igual que otros muchos municipios ribereños de Guadalquivir, también estamos intentando que sea otro recurso más que ofrecer a los habitantes y a los vecinos que nos visiten. Villanueva tiene ahí casi 1 kilómetro del parque, ahora recuperado hace unos meses de los años de las instituciones que también procuramos desde el ayuntamiento recordar lo que hacemos, porque la memoria a veces se va. Y ese parque, si lo visitáis, veréis como en un sitio hay una inscripción hasta donde llegó el agua de la crecida del Guadalquivir, que para los que no sois del municipio ribereño y no habéis visto nunca la crecida del Guadalquivir, pues veréis la auténtica, no sé qué calificativo utilizar, pero cómo el río crece, igual que deja de crecer también hace años. El parque está muy bien, porque todo lo que está en la naturaleza creo que nos gusta a todos. Ahí hemos estado trabajando los últimos 25 años, como digo, seguimos trabajando porque nos encontramos a principios de los 80, pueblo que teníamos todos los pueblos, eran vertederos incontrolados, la parte, digamos, de la espalda del pueblo, y Villanueva, gracias a ese esfuerzo que hemos hecho, pues en vez de vivir de cara de espalda al río, pues estamos procurando vivir de frente al río. Creemos que es un recurso importante que tiene que sumar a la buscada desde nuestro municipio. Así que bienvenidos a todos, que nos dejéis visitar cuando deis pronto de descanso por allí, y que nos tenemos en la mesa redonda, bueno, intentando explicar algunos de los recursos turísticos que estamos tratando de poner en valor desde el de la región. Así que si necesitáis algo, no tenéis más que comentarlo, la concejala que va a estar aquí casi a lo largo de la mañana, o al dinamizador de Guadalquivir, que es Juan Antonio, que trabaja mucho con nosotros y que ha preparado algo ahí que ahora veremos en esa intervención que intentaré en esos escasos minutos que tenemos, porque hay muchos participantes de aprovechar y enseñar que viene la ley. No canso más, que disfrutéis de la jornada. Yo veré los resultados a través de mi concejala, y que por supuesto que sepáis que estamos encantados del trabajo que se hace
desde los cronistas de cada uno de los municipios, que recientemente también han intentado hacer una especie de consejo de cronistas provinciales, no José María, que era así, en el que espero que ese rigor, ese trabajo tan importante, que creo que es fundamental también para colocarlo en las redes sociales y que los vecinos de los municipios y los que son de otros municipios lo conozcan. Es un trabajo exitoso que hay que ponerlo en valor y que dar a conocer a través de las sociedades de desarrollo, que también tienen su apartado para no solamente el progreso del pueblo, sino también el turismo y la cultura de cada uno de los municipios, y de nosotros, los que estáis en el centro de la que solo tenéis que dar una forma toda esa información, pues colocarla ahí también en el manual de familia. Así que gracias por estar aquí, gracias por seguir trabajando y que, bueno, se aproveche eso la jornada.